Listo. Gracias. Entonces, después de habernos ya presentado, pues vamos a empezar con el tema. El tema en sí es la electricidad. Ustedes saben que la electricidad prácticamente es una parte fundamental y, ¿por qué no decirlo?, que actualmente está innovándose y está trabajando en conjunto asociándose, digamos, o migrando lo que es la parte de la electrónica en la parte de transporte, en los vehículos, ¿sí? La electricidad pues siempre ha sido una fuente de energía, ¿sí? Que se lo asocia con el trabajo en todo campo, podríamos decir, industrial, en el campo de transporte, en la producción, ¿por qué no decirlo también en la parte de la producción, en la parte de la residencial, en nuestros hogares, ¿sí? Y la electricidad nosotros tenemos que saber relacionarle con ciertas terminologías que a futuro, cuando estamos en los vehículos, es muy común escuchar. Por ejemplo, cuando hablamos de una caída de tensión, cuando hablamos de consumos, cuando hablamos de circuitos abiertos, que hay un circuito ido a masa, que hay un cortocircuito, que existe un valor resistivo muy alto, que se perdió la señal, que se perdió la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso va asociado a lo que son el tema de las magnitudes eléctricas, ¿sí? Entonces, para entender un poquito la electricidad, nosotros siempre partimos, bueno, yo parto de esta definición de que el átomo, como es una partícula, es la partícula más pequeña de la materia, ¿no? Y las sustancias están compuestos de elementos y los elementos están compuestos de átomos, ¿sí? En este caso, nosotros el átomo le relacionamos o está asociado con las cargas eléctricas, ¿sí? Es muy común cuando escuchamos de una carga eléctrica, ¿no es cierto? O cuando decimos, por ejemplo, estamos cargados eléctricamente positivos, ¿no es cierto? Porque hay cargas eléctricas estáticas, podríamos decir. Por eso es muy común cuando ustedes han escuchado para manipular, por ejemplo, algún elemento electrónico, necesitamos que trabajemos con guantes, justamente por el tema de que nosotros también somos portadores de energía, ¿no? De energía en este caso estática. Sí, entonces por eso tenemos que utilizar guantes antiestáticos, ¿no? Porque nuestro mismo cuerpo puede ser conductor de la electricidad, ¿ya? Entonces este átomo, como ustedes los ven, tiene la forma de un sistema solar. ¿Sí? Lo que corresponde a los elementos complementarios del átomo. El átomo nosotros le definimos como un elemento químico en donde tiene un núcleo y en el núcleo tiene cargas positivas, que son los protones, cargas neutras, ¿sí? Y alrededor de este átomo van a girar electrones, ¿sí? Entonces como que giran alrededor de como parecido al sistema solar, ¿no? O sea, alrededor del Sol giran los planetas. Entonces, es algo similar a eso, ¿ya? Ahora bien, es muy común cuando ustedes han escuchado, por ejemplo, ¿quién me puede decir qué sería electricidad? O sea, ¿cómo le podríamos definir al término electricidad? Cualquiera de ustedes, no hay problema. ¿Qué dice Víctor? ¿Qué sería para usted la electricidad? El micrófono.
Ya está ahí. Sí, está activo. ¿Me escuchan? ¿Sí me escucha? Sí, sí. Ya. Sí, Ya. A ver, la electricidad en sí es un elemento que fluye que fluye por los cables, ¿no? Eh, es un elemento, un conductor que por medio de él se produce la electricidad. Ya. Podríamos decir la electricidad es una energía, ¿no es cierto? Es una energía que fluye por un conductor, pero esa energía es a través de un flujo, ¿no es cierto? De un flujo de electrones, ¿sí? Entonces, la definición de electricidad es un flujo de energía o de electrones que van por un conductor eléctrico, ¿sí? Y obviamente esa electricidad tiene que salir o derivarse de una fuente de energía, ¿sí? Para que exista ese flujo de electrones. Entonces, en el caso, por ejemplo, de, de nuestros vehículos, esa fuente de energía, ¿quién me va a generar esa energía? La batería, ¿verdad? La batería. La batería, ¿qué es la fuente? Ahora, obviamente la batería, por ejemplo, es un medio de energía química, ¿no? Que nos produce una energía, una electricidad en función de los consumos que nosotros vayamos a conectar, ¿no es cierto? ¿Qué me refiero con los consumos? Las cargas eléctricas, ¿no? Sí. Una carga eléctrica puede ser unos halógenos, por ejemplo. Y dependiendo de la potencia o de la capacidad de esos halógenos, estará fluyendo una energía o una cantidad de electrones por ese conductor que suple esa batería. Ahora, es muy común, por ejemplo, relacionarlo que con las cargas eléctricas, sean positivas, sean negativas, como por ejemplo, cuando dos sustancias o dos elementos, ¿no es cierto? Cuando dos elementos, ¿sí? Se atraen entre sí, o sea, hay una atracción de energías, ¿sí? Porque también va a haber elementos que se repelen. Entonces, por ejemplo, en la imagen, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? una persona que se está peinando el cabello y acá le vemos que está una persona con, no sé si con un peine y una tabla, no sé si serán piojos o qué. No, Este de o aquí. qué es, disculpe. No, la de acá. Parece ¿Qué que es? son papeles, ¿no? ¿O qué Ya, será? ya, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo, por ejemplo, estos son papeles, ¿no? Por ejemplo, si el globo frotamos con nuestro cabello, sí, hay una transferencia, sí, de energía estática. Entonces, nuestro cabello, por ejemplo, está cargado, ¿no es cierto? Con cargas eléctricas estáticas. Y esas cargas eléctricas migran, por ejemplo, hacia el globito, que es otro material. Y al estar cargado, por ejemplo, positivamente, ¿sí? O negativamente, hace que se produzca una atracción como imán, ¿sí? Y lo que estamos viendo aquí son papelitos, ¿no? ¿Sí? O sea, este es un ejemplo clásico en donde nos hacían en la escuelita, en el colegio, estos experimentos que hacemos en casa para demostrar que nosotros también estamos cargados eléctricamente. Sí, obviamente no es una carga eléctrica en donde, por ejemplo, diga, chuta, es que voy a hacerle cortocircuito a alguien. Sin embargo, no sé si les ha pasado cuando a veces nos bajamos del vehículo, topamos la puerta, como que le produce una descarga eléctrica, o sea, un hormigueo. O cuando usted saluda con una persona, por ejemplo, ¿sí? Entonces usted saluda con esa persona y siente que le da un
un sacudón ahí, ¿no es cierto? Que obviamente es tolerable, ¿no? O sea, no es que, como digo, le va a generar una descarga eléctrica. Entonces, hay materiales en donde, por ejemplo, se produce la atracción de estas cargas eléctricas y tenemos la presencia de estas cargas eléctricas. Asimismo, existen materiales que se repelen, ¿no es cierto? Que no se fusionan, como por ejemplo en el tema típico de los materiales de soldadura, ¿sí? Por ahí teníamos nuestro compañero que trabaja en esta área, Víctor, pues nos comentará, o sea, no es un material que no son soldables, por ejemplo, sería el aluminio, ¿con cuál? Con el hierro, por ejemplo, ¿no es El cierto? aluminio con el hierro Sí, no se puede unir. correcto, no es de soldable, ¿no? O sea, ¿es por qué? Ah, no Porque es soldado. tiene materiales que no son compatibles, o sea, no existen, o sea, se repelen, ¿no es cierto? O sea, no son, no Hay se otro, fusionan. hay el otro material que es del antimonio, igual manera. Correcto. El antimonio, ¿no es cierto? Sí, Ajá. muy bien. Entonces, pero que en cambio son materiales que se funden, se fusionan. Por ejemplo, lo que es, en este caso, el estaño con el cobre, ¿no? Sí, lo que hacemos cuando hacemos uniones soldadas. El estaño con el cobre se funde tranquilamente. Sí, cuando hacemos reparación de cables, de cableado, de conductores. Entonces, nuestro cuerpo también está trabajado con cargas eléctricas estáticas. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, en las pantallitas antiguas de las televisores o de las computadoras. Yo recuerdo que cuando éramos niños pasábamos la mano ahí como que fuera juego y hacía Ah, ya, sí, sí. como un hormigueo. Para nosotros era como juego eso. Entonces, son cargas eléctricas estáticas, ¿sí? Por eso estas fugas nosotros le relacionamos también con fugas de corriente, ¿no? Sí, y en el vehículo también se generan cargas eléctricas estáticas, ¿no? ¿Producto de qué? Producto del uso de elementos que prácticamente son bobinas, ¿sí? Entonces, las bobinas generan campos magnéticos y esos campos magnéticos producen corrientes parásitas, así se le conoce, efectivamente. De ahí ustedes han de haber escuchado un rato que se utilizan condensadores, ¿sí? Para acumular o que las corrientes para se aterricen ahí. Eliminar lo que es el ruido eléctrico, ¿sí? Pues miren cómo se va relacionando esto de las cargas eléctricas. Entonces recuerden, tenemos cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. Entonces, si yo voy relacionando a la electricidad, como dijo hace un momento el compañero, es el elemento. Bueno, yo le complementé, le dije, es una energía, es una manera de energía que se transporta a través de conductores, ¿sí? Por medio de un flujo de electrones. ¿Sí? Entonces vamos teniendo un flujo de electrones que van desde una polaridad negativa hacia una polaridad positiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de polaridad, estamos hablando de una corriente eléctrica, en este caso que es directa o continua. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo un repaso general porque son temitas que ustedes seguramente ya lo conocen. ¿Sí? Ahora, tenemos otro tipo de corriente. ¿Cómo se llama ese otro tipo de corriente, por favor? Que ustedes sí lo conocen. Corriente alterna y la corriente directa que nosotros llamamos. Correcto, la corriente alterna. Esa corriente alterna, ¿qué características tiene? Como su palabra lo dice. Eh, Nos dice que tiene un mayor flujo de electrones. Ya, la corriente alterna en este caso lo que podríamos decir es que tiene
un flujo aleatorio, o sea, no tiene una dirección establecida, o sea, está cambiando, ¿no es cierto? De más a menos, de más a menos. Es como una onda senoidal, ¿sí? Y justamente esa corriente alterna, ¿dónde la vamos a encontrar? ¿En qué sistema en el vehículo? En el alternador, ¿no? En el sistema de carga. Ustedes ven que ahí es muy común que nosotros podamos encontrar ese tipo de corriente. Justamente aquí tenemos lo que es una fuente de energía, en este caso es una batería, y esta batería tiene una polaridad, ¿sí? Tiene una polaridad en donde se observa que existe un flujo de ¿qué sería? De electrones, de negativo hacia el terminal positivo, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros llamamos la corriente directa. Si nosotros hacemos una analogía con un circuito eléctrico y un circuito hidráulico, vamos a tener ciertos elementos que son compatibles, ¿no es cierto? Ahora, un circuito eléctrico, ¿de qué está compuesto un circuito eléctrico? Para que exista un circuito eléctrico, ¿qué necesitamos de ley? Tener una fuente de energía, en este caso es un generador, ¿sí? Tener un consumidor o una carga eléctrica, llamémoslo así, que vendrían a ser en este caso un motor eléctrico. Y, lógicamente, las alimentaciones correspondientes a través del cableado. ¿Ya? Ahí tenemos un circuito eléctrico. Sencillo. Ahora, este circuito eléctrico es controlado a través de un interruptor. Es como en la casa, no como en los hogares. O sea, tenemos el interruptor ahí. ¿Sí? En el circuito eléctrico. En el circuito hidráulico, nosotros tenemos de la misma manera, por ejemplo, una bomba hidráulica. ¿Qué vendría a ser esto de la bomba hidráulica? El elemento que hace la potencia, ¿no es cierto? El elemento que hace la presión, la energía, ¿sí? ¿Y qué va a hacer esta bomba hidráulica? Va a desplazar un fluido desde un depósito B hacia un depósito A. Estoy haciendo referencia a la figura, ¿sí? En el caso del consumidor o de la carga, en este sistema hidráulico, ¿cuál vendría a ser? La turbina. Esta turbina, cuando hay un flujo, ¿no es cierto? O una presión de salida a través de este grifo por el depósito, desde el depósito A, va a ser un trabajo, ¿sí? Y ese trabajo obviamente es producto de esa energía del fluido. Entonces, comparando entre el circuito hidráulico y el circuito eléctrico, en el circuito eléctrico tenemos lo que es la generación, el generador, que vendría a ser en este caso la batería. ¿Cuál sería el correspondiente en el circuito hidráulico? La bomba hidráulica. La bomba hidráulica, muy bien. En el circuito eléctrico tenemos los conductores, por donde fluye los electrones. En el circuito hidráulico, ¿qué Las va a fluir? cañerías. Las cañerías, por donde va a Minerías. fluir el fluido, ¿no? Sea agua, sea gasolina, cualquier sustancia líquida. Y tenemos aquí en el circuito hidráulico dos tanques, dos recipientes o depósitos a una diferencia de niveles de altura. ¿Sí? Y eso es lo que se le representa en cambio en el circuito eléctrico como diferencia
de potencial. Es decir, es una relación entre el terminal negativo y el terminal positivo. O sea, los electrones van a fluir de negativo a positivo, ¿no es cierto? Y tienen que superar esa diferencia de potencial. Claro que aquí no estamos hablando de alturas, ¿no? Como en el circuito hidráulico. Sí, pero a eso es lo que se refiere la diferencia de potencial o el voltaje o la tensión, que vamos a ver. Y en el circuito eléctrico tenemos que la carga, el consumo es del motor, y en el circuito hidráulico, ¿cuál sería? La turbina. ¿Sí? Lo que corresponde sea en el uno o sea en el otro. Ahora, el interruptor, ¿cuál es el objetivo del interruptor? Cerrar el circuito, ¿no es cierto? Cerrar o abrir el circuito. ¿Ya? En el circuito hidráulico, ¿quién hace esa función? La llave La llave o o grifo, el pues. El grifo. grifo. Muy Es que es bien, llave de paso para cerrar o abrir o el grifo, como le dice usted. correcto. Aquí está grifo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recuerde, un circuito eléctrico lo podemos hacer análogo a un circuito hidráulico y entender cómo es el principio del flujo, podríamos decir, ¿de qué? De estos electrones, ¿no? ¿De dónde a dónde va? Ahora, obviamente, un circuito eléctrico, si no existe un consumidor, no podemos medir un circuito eléctrico. No puede existir un circuito eléctrico, ¿sí? Porque sería un circuito abierto, solamente con un diferencial de potencial. En esta imagen nosotros presentamos justamente la forma de la corriente alterna. Esta corriente alterna, nosotros vemos, la representamos en función de unas ondas senoidal. ¿Sí? Bien, de una onda senoidal. Esta onda senoidal está fluctuando en el tiempo, o sea, es decir, está yendo de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. O como decir, de positivo a negativo, de positivo a negativo. ¿Dónde encontramos este tipo de señal? Clásico en un alternador. ¿Sí? Clásico en un alternador. Y generalmente son tres ondas, ¿no? O sea, tres fases. Desfasadas a 120 grados entre cada una de ellas. ¿Sí? Entonces aquí, ¿a qué se refiere un ciclo? ¿Cómo lo entendemos por ciclo? Donde empieza un pico y termina el pico ahí mismo. Un Correcto. espacio de tiempo de trabajo. Eso, un ciclo de trabajo es prácticamente la suma de un ciclo, de un semiciclo positivo más un semiciclo Ciclo negativo. negativo, ¿no? Entonces, ese se convierte en un ciclo, ¿ya? Ahora, obviamente este tipo de señal o de onda, nosotros tenemos que, para convertirla en corriente directa, tenemos que rectificar, ¿no es cierto? Y Sí, solamente que deberíamos quedarnos con la corriente positiva. Es decir, los picos negativos tendrían que desaparecer utilizando ¿qué? Ahí utilizamos un puente rectificador de diodos, ¿no? Con un puente rectificador de diodos logramos que desaparezcan los picos negativos y solo nos quedemos con los positivos. Obviamente, en lo que corresponde a la línea superior. ¿Sí? Y el tipo de señal de la corriente continua se la representa en cambio como una línea constante.
como una línea constante prácticamente. En función del voltaje con el tiempo, ¿no? Bien, dentro de lo que es las magnitudes eléctricas, hablamos de lo que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica no es nada más que una oposición al flujo de la corriente. Entonces, miren, aquí en este circuito tenemos un circuito electrónico donde tenemos las pilas. Estas pilas me dicen que están conectadas en serie. Si tenemos pilas conectadas en serie, ¿qué pasará con su voltaje? Todas las pilitas o las fuentes de energía, nosotros las representamos con una tensión, ¿no es cierto? O sea, ¿de cuántos son estas pilas? ¿De 1,5, de 3, de 10, de 12, de 24? Eso vendría a ser que el voltaje. Y el voltaje es la diferencia de potencial o tensión. En este caso, si tenemos dos pilas en serie, digamos que son de 1,5, ¿cuánto tendríamos en los extremos? 3 voltios. Correcto, se suma en serie, ¿no? Y esta fuente de energía es parte de este circuito electrónico en donde tenemos aquí un Un LED. foco LED luminoso, puede ser, ¿sí? Pero, ¿qué hace Sí. esta resistencia a continuación? Esa es la famosa resistencia, ¿no? ¿Qué dice ahí como definición? Eso no permite que pase demasiada corriente. Correcto, y en este caso está limitando esa corriente para que se queme este foquito LED. No se queme el LED. Claro, o sea, yo no puedo coger un foquito LED y conectar directo a una batería, ¿no? ¿Por qué? Porque se No. me quema. Se me quema el foquito LED, entonces necesito limitar la corriente con una resistencia. Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, en los de carritos en esos vehículos, en los sistemas de encendido convencionales, que obviamente es el sistema, eh, desde ahí empezó a innovarse, ¿no? Los sistemas de encendido, pero el principio de funcionamiento es el mismo, ¿no? Lo que sí se ha hecho, se ha hecho electrónico, ya no tienen elementos mecánicos, pero se instalaban unas resistencias en serie al bobinador primario para limitar esa corriente, ¿no? Y de alguna manera protegía a la bobina de encendido, ¿ya? En este caso, esta resistencia, como dice, es una limitadora de corriente. Entonces, este tipo de resistencia, ustedes ven, tienen un código de colores. Entonces, cada colorcito tiene un valor. Ahora existen aplicaciones en donde usted mete los colores y directamente ya le dice cuánto es de esta resistencia, de qué valor. Sí, entonces miren cómo la tecnología, o sea, nos facilita eso, ¿no? O sea, ya no necesitamos ir a estar buscando la tabla de colores, sino con un simulador, con una aplicación en el celular, ya sabemos que esta resistencia tiene tantos ohmios, ¿sí? Entonces, esta magnitud eléctrica de resistencia, obviamente tiene una unidad de medida. ¿Cuál es esa unidad de medida? El ohmio, ¿sí? De ahí hemos de haber escuchado el ohmio, el kiloohmio. Por eso mismo decimos que con el valor de resistencia, por ejemplo, yo puedo hacer el diagnóstico de ciertos elementos, ¿no? Como son bobinas de encendido, por ejemplo. Sí, como electroválvulas, como actuadores, por ejemplo, un inyector. Sí, por ejemplo, una válvula IAG. Por ejemplo, un sensor.
Un sensor inductivo, un sensor CKP, por ejemplo. ¿Sí? Una bujía, un cable de bujía. Entonces yo puedo medir la resistencia eléctrica. Y obviamente tengo que ir comparando con valores establecidos, referenciales o valores directos dados en tablas de los manuales del fabricante, ¿no? O manuales del taller. Pero a eso se le conoce como resistencia. Entonces, la primera magnitud, bueno, no la primera porque hablamos también de energía, de corriente, ¿no? De flujo de electrones. ¿Sí? Ahora, habíamos comentado hace un momento que la diferencia de potencial aquí, en un circuito eléctrico, ¿no es cierto? Era prácticamente el voltaje entre el terminal negativo y el terminal positivo de una batería o de una fuente de energía, que en este caso es de 12 voltios. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial? 12 voltios. ¿Sí? ¿Qué es el voltaje? Si decimos 12 voltios, ¿qué es el voltaje? Es la fuerza de la corriente de electricidad. Es la energía. Correcto, voltaje se le conoce como una fuerza, como energía. Mientras mayor sea el voltaje, ¿qué vamos a tener? Mayor fuerza, mayor energía. Sí. ¿Para qué? Para que todos estos electrones se muevan de un terminal negativo hacia un terminal positivo. ¿Ya? Aquí tenemos en esta imagen un circuito eléctrico. Habíamos comentado de que un circuito eléctrico tiene tres elementos fundamentales. Una fuente de energía, el cableado y, y una carga o consumidor, que sería en este caso un foco. ¿Sí? Ahí tenemos circuito eléctrico. De ahí que a eso le agreguemos un interruptor, un fusible. Eso viene a ser como si elementos complementarios, ¿no? Para el circuito. Bien. En este circuito nosotros podemos tener tres magnitudes. Lo que es el voltaje, que tenemos aquí en la batería, que serían teóricamente 12 voltios, pero lo recomendable es que una batería, por ejemplo, no va a tener 12 voltios, ya sería una batería, por ejemplo, que está descargada, ¿no? Porque lo ideal en tiene que tener por lo menos unos 12.4, 12.5 voltios en reposo, ¿no? Después de 2 horas, inclusive, de haber apagado el vehículo. ¿Sí? Tenemos el Claro. voltaje. Luego tenemos lo que son la resistencia o consumidor o carga, que sería el foquito. Porque si no hay resistencia, si no hay consumidor, yo no puedo tener aquí un flujo de electrones. Sí, no puedo tener un flujo de electrones. Entonces, cuando yo conecto así este circuito, los electrones al fluir, ¿qué estarán generando? Un consumo De energía. de energía o de corriente. Por eso decimos, muchas veces suelen decir, está consumiendo la batería. De la noche a la mañana se apaga. ¿Es por qué? Porque hay una fuga de corriente. O sea, es De como en el corriente. hogar. Es como en el hogar, ¿no es cierto? Si es que hay por ejemplo, una fuga de corriente, ¿qué pasa? Simplemente hay más consumo, ¿no es cierto? Un consumo innecesario. En el caso de acá del vehículo, si es que hay un consumo
como una fuga, esa batería va a empezar a descargarse, porque hay un consumo, o sea, hay una fuguita de corriente. Entonces, miren lo que estamos hablando, corriente. Corriente es el consumo. ¿Y esa corriente en qué se mide? O se representa como intensidad. Y esa intensidad se mide en amperios. ¿Sí? Se mide en amperios. Entonces, cuando nosotros vamos a determinar la capacidad de corriente, ¿no es cierto?, de un circuito eléctrico, ¿para qué me servirá esa capacidad de corriente? ¿Para qué me interesa saber qué corriente está fluyendo por este circuito? Para saber o para determinar la, la- el funcionamiento de los elementos, porque hay elementos que tienen una cierta cantidad de intensidad. Entonces, al exceder esa intensidad, se quema. ¿Ya? Al exceder esa intensidad, se queman, ¿no es cierto? Por ejemplo, un fusible. Para eso es la protección, ¿no? O sea, con la intensidad yo puedo proteger ese circuito. Entonces, si por ese circuito, por ejemplo, está fluyendo 5 amperios, yo tendré que poner un fusible de 5 amperios o le pondríamos un fusible de poquito más. Es aconsejable ponerle un poquito más. Siempre en los arranques, podríamos decir, ¿a qué me refiero con arranques? No arranques del auto, no, sino en el arranque en el inicio, podríamos decir, del consumidor, nosotros tenemos un pico de tensión. Y ese piquito de tensión muchas veces hace que se suba un poquito la corriente, entonces recomendable siempre por un factor de seguridad subirle un 25%. Entonces, si tenemos 5 amperios aquí, tendríamos que poner un fusible de 7.5, ¿sí? De 7.5 amperios. Entonces, ¿para qué me sirve la corriente? Para dimensionar el fusible y también el conductor, ¿no es cierto? Ustedes saben que el conductor tiene un calibre y ese calibre es en base al consumo de corriente del circuito, ¿sí? Es muy común también, en este caso, al terminal negativo, conocerle como tierra, ¿no? O sea, y así lo dicen, ¿no? Hay que ver si es que no está ido a tierra, pero en realidad la tierra es la tierra física, o sea, la tierra del piso, ¿no? O sea, aquí debería ser más bien es de masa, también le conocen, ¿no? Que es más peculiar. Masa o negativo, ¿sí? Y fíjense ustedes que en el vehículo sabemos que el terminal negativo se conecta a la carrocería. Y la carrocería obviamente viene a ser todo un punto de masa. Ahora, como este cable del terminal negativo se aterrizó a esa carrocería y justo esa unión es un perno, ¿sí? Por lo general es un perno con un terminal de ojo y justo en ese punto, en ese lado, en esa unión, está oxidado eso. Está oxidado, está sulfatado, está corroído. ¿Qué me provocará eso? La resistencia. Correcto, que esa resistencia, ese punto de unión genere una resistencia. Y esa resistencia obviamente va a generar una caída de tensión. Una caída de tensión. Eso, o una caída de voltaje. ¿Sí? Entonces miren cómo se van relacionando las magnitudes de corriente, de resistencia, de tensión y de potencia. ¿Sí? Entonces, en repaso, por ejemplo, el voltaje, ya dijeron por ahí, es la fuerza de energía. ¿Cuál es la unidad de medida del voltaje? El voltio, ¿no es cierto? El voltio. Por eso hablamos de 12 voltios, 24 voltios.
En la señal de los sensores de 5 voltios, de 3 voltios. En nuestros hogares de 120 voltios, 240 en las industrias de 360, 380, perdón, voltios, ¿sí? Y la otra magnitud que sería la resistencia. ¿En qué vamos a medir la resistencia? En ohmios, kiloohmios, megaohmios. ¿Y de qué vamos a medir la resistencia? De un sensor, de un actuador, de un inyector, de una bobina de encendido, de un mismo cable de alimentación. A lo mejor la resistencia está elevadísima y es porque ese cable está aterrizado a tierra. ¿Sí? ¿Y cuál es la unidad de medida? El ohmio de la resistencia. Y la corriente es del consumo. ¿Y de qué va a depender ese consumo, esa corriente, esa cantidad? De la capacidad o de la potencia de la carga, ¿no? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, el consumo o la corriente que se genera de un foquito de 21 vatios que de un foquito de 60 vatios. Y a propósito, ¿qué es el vatio? La unidad de medida de la potencia. Unidad de medida de la potencia, ¿no es cierto? Entonces, de ese datito, por ejemplo, ¿de dónde sacamos ese datito? Del fabricante, ¿no? O sea, el fabricante me especifica la potencia de ese elemento, los vatios, ¿no es cierto? Es muy común, por ejemplo, en los halógenos, ¿no? Los halógenos de las luces de altas y bajas. ¿Qué tenemos ahí? 50, 60 vatios. 90, 100 vatios. Altas y bajas. ¿Sí? Y dependiendo de eso también será el consumo de la corriente eléctrica. Y dependiendo de ese consumo también será el dimensionamiento de los cables. ¿Sí? Claro. Estas magnitudes nosotros podemos irles testeando, irles verificando en cuanto a mediciones. Es a través de instrumentos de medición. En este caso, pues, tenemos un multímetro, ¿sí? Con ese multímetro vamos a medir, ¿qué nomás? Tensión o voltaje. Vamos a medir consumos, Continuidad, corriente, continuidad, continuidad, voltios, ¿qué más? Amperios. resistencia, ¿sí? Vamos a medir igualmente lo que es funciones complementarias, como por ejemplo diodos. Vamos a ver Transistores. lo que son transistores. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un poquito, acerquémosle. Esta imagen y vamos a... Ya, esta herramienta, por ejemplo, es muy común que tengamos en los talleres, ¿no? No necesariamente, como digo, si somos mecánicos o no, necesitamos utilizar esta herramienta. Entonces, aquí en el multímetro, a ver, quiero que me indiquen aquí
cómo nosotros designamos al voltaje. ¿Cómo ustedes se ubican con el voltaje? Aquí me dice, ¿no? Es la letrita, Corriente directa. la designación ACB. O sea, aquí Ajá. existe voltaje de corriente alterna. Entonces, cuando yo voy a medir el voltaje de corriente alterna, esta perilla selectora simplemente la mandamos acá. ¿Sí? Claro. Ahora, en algunos multímetros, por ejemplo, no tenemos la misma especificación, sino tenemos la letra B con una senoidal, ¿cierto? Con una ondita senoidal. ¿Ese qué vendría a ser? La corriente alterna. ¿Sí? La corriente alterna. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está representando ahí? Tenemos un mínimo y un máximo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí de 200 voltios a 750. ¿Sí? Para lo que es corriente alterna. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, para lo que es corriente directa, ¿cómo lo ubicamos en el multímetro? En BCD. Correcto, en D se ve, ¿no? Justo aquí donde está indicando el mouse. Y tenemos asimismo escalas. La magnitud es voltaje de corriente directa. Y la escala es desde 200 m hasta 1000. ¿Qué querrá decir 200 m? Milivoltios. Correcto, Leonardo, 200 Exacto. milivoltios. Es una escala bien bajita, ¿no? O sea, ¿dónde utilizaremos esta escala de 200 milivoltios? O sea, ¿qué podremos medir valores dentro de esa escala? En un circuito en la placa de la computadora. Cuando nosotros vamos a medir, por ejemplo, masas, ¿no? Sí, una masa, por ejemplo, está entre 3 a 60 milivoltios. Entonces ahí vamos midiendo lo que es en esta escala. Ahí lo vamos ajustando en esta escala. ¿Ya? Y 1000. Y es una escala altísima, ¿no? O sea, por ejemplo, ya serían voltajes industriales, en generadores de corriente directa, pero ya industriales. En la batería, suficiente en 20 voltios, ¿no? Porque estamos trabajando con 12 voltios. ¿Sí? Igualmente, en algunos multímetros, por ejemplo, si no tenemos estas siglas, DSB, ¿cómo le identificamos el voltaje de corriente continua? Con la letrita B, una línea continua y una línea entrecortada. Miren acá, en el otro multímetro. ¿Sí ven? La letra B de voltaje, una línea continua y una línea entrecortada. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar si es de voltaje continuo o de voltaje alterno. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos bien? Estamos bien con la explicación que nos está Sí, dando el ingeniero. estamos bien. Ya. Esa es una herramienta muy básica que nosotros debemos manejar para hacer mediciones, diagnósticos, caídas de tensión, circuitos abiertos.
Para eso me sirve esta herramienta, este instrumento, digamos, de medición. Ya, ¿qué otra magnitud vamos a medir? Ohmios. La resistencia, cuya unidad de medida es el ohmiaje, ¿no? Entonces el simbolito es este, si le ven como el omega. El omega inclusive es un dígito alfanumérico. Omega es como la arroba, como el giga, el giga, el mega. El omega. Entonces, este omega es el símbolo correspondiente a la resistencia al ohmio, ¿no? A la unidad de medida. Es la unidad de medida de la resistencia. Igualmente tenemos desde 200 hasta 2000. K. ¿Qué quiere decir ese K? Kiloohmios. Kilo ohmios, correcto. Kilo ohmios, ¿no? Entonces, quiere decir que el kilo es un factor de 1000. O sea, cualquier valor que le mida a usted tiene que multiplicarle por 1000 para obtener en ohmios. Sí, entonces un K es equivalente a 1 por 1000. Después de la resistencia vemos aquí también una escalita que me dice diodos. Sí, con esto yo puedo medir los diodos, ¿no? Por ejemplo, en el vehículo, en la parte de carga, en el alternador, yo puedo medir el estado de los diodos, ¿no? Puede ser que sean diodos positivos, diodos negativos, puede ser que un diodo esté reventado, que un diodo esté en cortocircuito. Puedo medir en esta función de diodos. Y también decía otro compañero, esta simbolito HFE es para hacer mediciones de Transistores, dice ahí abajo. transistores, correcto. Utilizando esta perillita de acá, ¿no? Bueno, no es una perilla, es una como clavija, donde están aquí unos orificios y podemos nosotros ver si es que es un transistor NPN o PNP. Y finalmente acá tenemos lo que es el consumo de corriente. ¿Sí? Cuando me dice 10A, quiere decir que es una escala de corriente hasta máximo de 10 amperios. O sea, yo puedo medir hasta 10 amperios de capacidad de corriente. Este multímetro, ¿no? Pues hay otros multímetros que le miden hasta 20 amperios. Como máximo, ¿no? Más de eso ya no. Más de eso, o sea, para medir corrientes más altas ya tendría que utilizar una pinza amperimétrica, prácticamente. Ya tenemos ahí otros elementos, otros instrumentos de medición, como el que se observa acá. Este vendría a ser un multímetro automotriz. Pero, ¿qué tiene este multímetro de, de complemento? ¿O qué otras funciones tiene este multímetro automotriz? ¿Qué creen ustedes que a más del multímetro convencional, de medir una tensión, un consumo, de medir una resistencia, podemos utilizar con un multímetro? ¿Qué otros requerimientos, qué otras magnitudes ustedes considerarían? Frecuencias. Perdón, Frecuencias, revoluciones por minuto, ondas hertzianas. correcto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de frecuencia, un sensor, ¿no? De alta, de baja frecuencia, un sensor de señal digital. Eh, por ejemplo, las revoluciones, ¿no? Para ver las revoluciones por minuto.
en este caso de un motor. A pesar de que en la actualidad ya todo multímetro, perdón, la mayoría de vehículos ya viene con tacómetros, ¿no? De revoluciones. Muy bien, ¿qué más? Señales de sensores, ¿no? De un sensor de oxígeno, de un sensor TPS. Permítanme ver si se puede ampliar este. Ahí. Ahí. ¿Sí? ¿Qué más les hace ahí de familiar? Como nuevas magnitudes. En la parte de arriba dice temperatura, dice. Sirve para medir temperatura como termocupla, algo que se adapte ahí, parece. ¿Ya? Temperatura aquí, ¿no? Temperatura. Correcto, O sea, justo ahí. Para medir fusibles. aquí viene una sonda, ¿no? Una sonda para medir la temperatura. Correcto. Una sonda, un termistor. Para medir fusibles. Bueno, los fusibles podríamos medir también con un multímetro Toda convencional. convencional. Por Poniendo continuidad. en qué función. Continuidad. Continuidad. Poniendo en la función continuidad. Muy bien, poniendo en la función continuidad. Lo que sí, por ejemplo, aquí observen esta partecita donde dice high low. Entonces, ¿qué quiere decir high low? Alto y bajo. Ya, ¿en dónde mediríamos esa señal, por ejemplo? En presión de aceite tal vez. O en la corriente. Ya, en señales, por Sensor de ejemplo. temperatura. Bueno, más sería en señales en donde tengan puntos de referencia, ¿no? Alto, bajo, alto, bajo. Por ejemplo, sería un sensor De digital. temperatura. Bueno, el sensor de temperatura más bien nos está dando una señal análoga. Sí, que varía en función de la resistencia del sensor, pero esa resistencia varía en función de la temperatura. Entonces, más bien sería una señal análoga. Sí, una señal digital, en cambio, ustedes saben que es un máximo o un mínimo, un máximo o un mínimo. Entonces, de ahí estaríamos hablando, ¿no? Alto, bajo, high, low, ¿sí? Alto, bajo. Entonces, una En señal los, digital. en los relés. En los relés, bueno, en el relé, más bien en el relé, lo que tendríamos es, por ejemplo, el relé cómo se comporta es como un interruptor de potencia, ¿no? O sea, está en 12 voltios cuando cierra el circuito y cuando abre está en cero, ¿no? Sí, o sea, estaríamos teniendo una señal de circuito cerrado, 12 voltios, circuito abierto, 0 voltios. Sí, podríamos medir en un relé, por ejemplo, ¿no? El cambio de alto a bajo, de alto a bajo, ¿sí? Entonces, esta función, por ejemplo, lo que nos ayuda es a poder corroborar de que sí está viendo señal en ese sensor, ¿no? O sea, rápidamente, o sea, como digo, dependiendo del sensor, pero lógicamente es un sensor digital. Por ejemplo, unas mediciones que hemos hecho es en las electroválvulas, en las IA, por ejemplo. Ustedes saben que las válvulas de control de aire mínimo de paso lo que hacen es
bloquea y deja pasar, bloquea y deja pasar, ¿no es cierto? O sea, es como un pistoncito, un pistoncito que en la cavidad deja pasar más aire, quita, ¿no es cierto? En la entrada mínima de aire de un actuador IA. Entonces, ese cambio de estado podríamos aquí ir monitoreando, o sea, que la valvulita esté trabajando, ¿no? O sea, sale el pistón, regresa, sale el pistón, regresa. Y eso es en función de qué, por ejemplo, de las señales que llegan a las bobinas, ¿no? Porque entonces la computadora pone, quita, pone, quita, pone, quita. ¿Sí? ¿En función de qué? De un ciclo de trabajo. Y justamente ustedes ven aquí donde dice duty, ¿qué viene a ser ese? Un ciclo de trabajo, ¿en función de qué? En función de porcentaje. ¿Sí? ¿Qué otra función también se les hace conocido por aquí? Esta que dice duel. ¿Qué será eso de duel? Ángulo duel, no sé si les hace más familiar. Ángulo duel. No, no le... El ángulo duel se le conoce como el tiempo que demora, que dura en cargarse una bobina en su circuito primario. Ese es el ángulo duel. Sí, es el tiempo que dura en cargarse una bobina en el circuito primario. Pero generalmente ese ángulo duel lo medimos desde en milisegundos. Sí, en función de tiempo. Y normalmente una bobina en cargarse se va a demorar entre 1 a 2 milisegundos. O sea, es un tiempo bajito, ¿no? O sea, 2, 3 milisegundos es un tiempo, pues, imagínense, instantes de milésimas de segundo. ¿Qué más tenemos Inge, aquí? Sí, Inge, una pregunta. El ángulo, o sea, los relés no están formados por bobinas. el relé también tiene una bobina. Es Sí, decir, que ahí podríamos usar el de Waltz. no, ahí lo que vamos a medir simplemente es una resistencia nada más en la bobina. Sí, una resistencia en ohmios, o sea, de tanto a tantos ohmios. Sí, no tenemos más opciones de ahí. Lo que sí podemos es limitarnos es a medir la resistencia nada más. ¿Ya? Por ejemplo, un inyector de combustible a gasolina también es una bobina. Un inyector en motores diésel, un inyector piezoeléctrico también tiene un bobinado. Una válvula IA también tiene un bobinado. Un sensor CKP inductivo también tiene un bobinado. ¿Sí? Entonces ahí también podemos medir lo que es la resistencia, la inductancia, los valores de resistencia. ¿Sí? Ya. Luego tenemos el duty. El duty, ¿para qué me sirve este duty? El ciclo de trabajo, ¿no? O sea, es en porcentaje. Entonces, ustedes saben que los actuadores normalmente no están trabajando al 100% en on, ¿no es cierto? Sino van alternando, o sea, en on, off, on, off.
O sea, digamos del 100%, el 80% está activo y el 20% está cerrado. Entonces, con eso medimos el ciclo de trabajo. ¿Sí? Y el ciclo de trabajo, obviamente, es un porcentaje en función del tiempo, ¿no? Del tiempo de operación o de activación de ese elemento, que por lo general son electroválvulas. Sí, o sea, las electroválvulas trabajan así, ¿no? O sea, no están al 100% operativas, como por ejemplo la válvula IAG, ¿sí? ¿Qué más me dice aquí? MS, ¿qué será este MS? Milisegundos. Estos milisegundos, pues igualmente lo que hablábamos hace un momentito. Entonces, por ejemplo, para verificar cuál es el ancho de pulso de los inyectores, por ejemplo, ¿cierto? Pues los inyectores también tienen un ancho de pulso, que generalmente es entre 1 eh, a 2.5 milisegundos. ¿Qué pasa si es que ese ancho de pulso es mayor? O sea, quiere decir que el inyector está abriéndose más tiempo. ¿Y qué pasaría ahí? Que tiene mucho caudal diésel o la gasolina. Que está botando mucho caudal y por ende ese motor está consumiendo combustible y porque también puede ser inclusive puede estar ahogándose, ¿no es cierto? Se mojan las bujías, o sea, hay un excedente de combustible. Claro. El vehículo empieza a humear, ¿no es cierto? O sea, a botar humo negro porque hay mucho combustible. Y ese, bueno, y eso obviamente la consecuencia muchas veces es desde algún sensor, ¿no? No necesariamente son los inyectores, o sea, pero por descartar y por mantenimiento hacemos una prueba de caudal, lavamos en el banco, pero muchas veces es consecuencia también de otros factores externos, ¿no? Por ejemplo, un sensor de oxígeno, un sensor MA, que no están trabajando con las señales correspondientes, entonces todo eso va alterando y va afectando lo que es al ancho de pulso de los inyectores. Por ejemplo, un motor, ustedes saben que en las mañanas del vehículo está frío, obviamente el inyector se abre un poquito más hasta que coja temperatura nominal. Milisegundos, lo que es ancho de pulso. ¿Qué más dice acá? Kilovoltios. Entonces ahí es, por ejemplo, para medir. Obviamente este multímetro adicional tiene que tener otras ondas, ¿no? O sea, otros accesorios. No es que con los dos cablecitos que tenemos aquí, el rojo y el negro, vamos a hacer estas mediciones. Entonces tiene que haber otros accesorios, pinzas inductivas, por ejemplo, para medir los kilovoltios en un bobinero secundario. ¿Cuánto normalmente tenemos en una bobina de encendido en el bobinero secundario? Creo que era entre 2000 y 6000. 2000 y 6000, poco está. Generalmente estamos hablando ya de unos 20.000, 25.000 voltios, ¿no? Sí, el kilovoltaje. Alta tensión, me dice. ¿Ya? Luego tenemos lo que es la frecuencia, Hertz, ¿no es cierto? Para medir lo que son las señales de sensores de frecuencia. Un sensor MAP de flujo, por ejemplo. ¿Ya? Y lo que es la señal de punta lógica, más menos que hablamos hace un momento. High, low, high, low, high, low. ¿Sí? Y acá tenemos ¿qué sería este de aquí? Esta función. El de oxígeno. El sensor de oxígeno, ¿no?
Sin embargo, pues vale mencionar que el sensor de oxígeno estamos monitoreándolo en función de qué magnitud, en función de voltaje. ¿Y en qué rango se trabaja ese sensor de oxígeno? ¿De cuánto a cuánto? A ver, quién sabe. Piénsela, analícela, denme un minuto. Y 2 voltios los 6. ¿Cuál fue la pregunta? ¿En qué voltaje trabaja el sensor de oxígeno? Dijo. Ah, ya. Listo. Consultando dice de 0,1 a 0,9 voltios. Abajo Correcto, dice, correcto. El sensor de oxígeno está entre 0,1 a 0,9 voltios, ¿no es cierto? Hablando en milivoltios sería de 100 9.000, de 900 milivoltios, milivoltios a 900 milivoltios. milivoltios, correcto, ¿no? Ya, entonces podemos tener esa medición. Luego acá tenemos, ¿qué me dice T? Este de aquí, TPS map. ¿Qué es el TPS? ¿Qué es el map? ¿Qué significa? TPS, ¿qué significa map? ¿Qué significará? Son sensores, ¿no? TPS es un sensor de posición de la aleta de aceleración del motor y el MAP es un sensor de flujo de masa de aire. ¿Sí? Y ahí tenemos lo que es A, habíamos dicho que es de amperios, MA, miliamperios, sea de corriente directa, sea de corriente alterna. Yo puedo medir ese consumo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién sabe, por ejemplo, normalmente un vehículo apagado, ¿será de que consume algo o el consumo es cero y por qué? ¿Y qué consumo sería en el caso de que consume? Sí consume, ¿Ya? Por, por eh, co- consume porque queda activada la alarma del vehículo. la alarma también, recuerden que cuando ya son sistemas electrónicos, la computadora también tiene una alimentación directa, ¿no? Hay módulos también que se quedan conectados. Pero obviamente, como si el módulo de la alarma, o sea, es un consumo mínimo, ¿no? ¿Cuánto consideran ustedes de que tenemos como un consumo normal para nosotros poder descartar de que es un consumo ya fuera de rango? Y por eso la batería se está agotando.
Era de 80 miliamperios. Eso, ya estamos hablando en un rango de 80 miliamperios, ¿no? Sí, o sea, miliamperios sería. Sí, o sea, entre 80, 300 miliamperios como máximo, ¿no? Entonces ahí es en donde nosotros vamos a medir el consumo. Y obviamente con este multímetro, por ejemplo, tengo que ver mucho el tipo de conexión, ¿no? Recuerden, hay una conexión para medir una tensión, es en función de una conexión en paralelo. Para medir en serie, es para medir consumos, ¿no? Esa parte es muy importante manipular porque si no el multímetro también le podemos eh, provocar alguna descarga. Y si no, la otro tipo de herramienta pues es esta de acá. Que vendría a ser la pinza amperimétrica, ¿no es cierto? Con una pinza amperimétrica yo puedo medir rapidito los consumos, ¿no? ¿Sí? A través de un campo magnético, ¿no? Que se genera aquí en la pinza. Entonces, este multímetro automotriz ya tiene otras funciones adicionales, como lo acabamos de ver. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. No, estamos correctos con lo que está indicando, ingeniero. Listo. Bueno, para ya ir cerrando, nosotros tenemos dos tipos de conexiones para poder hacer la medición a los diferentes magnitudes. Entonces, miren aquí como en este caso este voltímetro quiere decir que está midiendo solo el voltaje. ¿Cómo se llama este tipo de conexión? Miren, del voltímetro se está conectando directamente En serie. a los puntos de la fuente. Ah, es cierto. ¿Sí? ¿Será serie? No, serie, sí. No, paralelo. Paralelo. Paralelo, correcto, paralelo. Paralelo. Entonces estamos haciendo una conexión en paralelo. ¿Sí? Miren, un circuito eléctrico, tenemos aquí una fuente, una resistencia. El voltímetro. ¿Qué pasa si es que este voltímetro lo conecto a lo contrario, el positivo y el negativo? ¿Qué pasará? Da el valor negativo. No da ningún valor. Correcto. En este caso la polaridad cambia nada más, ¿no? De lo que era positivo se hace negativo, pero en magnitud sigue siendo el mismo. ¿Ya? Entonces, esto se llama conexión paralela del voltímetro al elemento de medición. Y para medir el consumo de corriente, en cambio aquí, mire, por ejemplo, queremos medir el consumo de corriente en este circuito. Yo coloco un amperímetro, ¿cómo sería? En serie. ¿Qué quiere decir? Que este amperímetro es como que corto una de las alimentaciones y ahí le instalo. ¿Sí? Es decir, que la corriente tiene que fluir por el amperímetro. ¿Sí? Entonces, la desventaja es que si yo quiero medir en un circuito eléctrico, por ejemplo, con el multímetro tengo que cortar, ¿no? O buscar un terminal, suspender una conexión, una alimentación y conecto en serie el amperímetro. En cambio, con la pinza perimétrica, ustedes saben que cogen
directo al cable, ¿no? De medición. ¿Sí? Y finalmente lo que es la medición de resistencia, sí, siempre tenemos que medir sin energía, ¿no? Por eso está aquí abierto el interruptor, ¿sí ven? Está abierto el interruptor. ¿Sí? Y los dos tipos de circuitos que tenemos, bueno, serían tres, ¿no? Es el circuito serie, circuito paralelo. ¿Cuál de los dos utilizamos en un circuito de luces, por ejemplo? ¿El serie o el paralelo? ¿Cómo se conectan las resistencias? ¿En serie o en paralelo? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro, cuando nosotros conectamos de un circuito de luces, por ejemplo, digamos que tenemos aquí, bueno, como en la imagen, tenemos aquí las resistencias que vendrían a ser los halógenos. Aquí están los dos halógenos, dos halógenos. En el primer caso están conectados en serie, en el segundo en paralelo. Entonces, ¿cuál será la conexión en el vehículo? Lo correcto, ¿en serie o en paralelo? En paralelo. Para mí en paralelo. En paralelo, correcto, en Casi paralelo. siempre es mejor en paralelo porque reduce el consumo de energía. Ya tiene sus ventajas, ¿no? En serie, por ejemplo, ustedes saben, la tensión se divide, o sea, hay una caída de tensión en serie. Y en paralelo, en cambio, el voltaje se mantiene casi constante, ¿no? Entonces, de tal manera que en paralelo, si se quema un resistor, como circuito paralelo, no pasa nada, sigue trabajando los otros. En cambio, en el serie, si ustedes solo imagínense, cortamos un resistor, el flujo de corriente se queda ahí y no cierra el circuito porque ya se abrió este circuito. Entonces, esa es una desventaja, no es una de las grandes desventajas, aparte de la caída de tensión. Pero sí conectamos en serie, ¿en qué aplicación, por ejemplo, en el vehículo? ¿En qué aplicación? La batería, En serie, en batería, ¿con qué elemento? mande, La batería, no, pues la batería, El alternador, en paralelo se conecta la batería. el alternador, El alternador, creo. el alternador, por ejemplo, llega al positivo y el negativo hace con la masa misma. Sería en paralelo. No, todos los circuitos, los consumos están en paralelo en el vehículo. Los inyectores igual en paralelo. En serie vamos a tener, por ejemplo, una conexión de un sistema de seguridad al encendido, por ejemplo, en donde el switch de la llave está en serie con un botoncito conectado a un relay. Entonces, en serie, si es que no cierra el botoncito, no le da paso a la ignición. En serie, entonces está ahí. Sí, entonces es como que la resistencia 1, aquí en la imagen, en el circuito, la resistencia 1 esté abierta. Si la resistencia 1 está abierta, entonces no vamos a lograr fluir la corriente ni por R2 ni por R3, porque R1 está abierto. Y ese R1, hagan cuenta que es el pulsadorcito de cierre del circuito. Entonces, en sistemas de seguridad sí podemos utilizar la conexión serie. La mayoría, todo lo demás es más bien dicho en paralelo. Los dos tipos de circuitos, serie y paralelo. Sí, lo mismo pasa con las baterías, las fuentes. Dos baterías en serie se suma el voltaje. Dos baterías en paralelo se mantiene el voltaje, pero sube la corriente. Entonces son diferentes tipos de conexiones, ¿no? Y la conexión mixta es del serie con el paralelo. Por eso en los camioncitos ustedes han visto los 24 voltios, ¿de dónde salen? De la suma de dos baterías. Pero esas baterías están conectadas en serie, de 12 voltios.
Entonces 12 y 12 son 24 voltios. ¿Sí? Bueno, ya vamos a Eh, revisar unos videitos por ahí para ir entendiendo. Listo, entonces vamos ya a ir quedando hasta aquí. El día de mañana, por favor, nos vamos a conectar. Mañana vamos a entrar a un webinar que justamente eh, bueno, mañana yo les mando el enlace, asimismo, a ver cómo sería. El webinar va a ser por Zoom. Tendría que mandarles a ustedes el Zoom para que se ingresen a ese webinar. Y luego prácticamente continuaríamos con la clase, ¿no? Entonces nos vamos mañana a ese webinar, empieza a las 7:30. Es un webinar de unos 30, 40 minutitos por ahí de lo que es de sistemas de arranque, carga inteligente y comunicaciones. Entonces va a dar un compañero, amigo, colega, instructor. Y vamos como está justamente en una hora intermedia la capacitación, a la clase, nos hemos de conectar. Entonces, así mismo yo les mando el link, ¿no? Para el día de mañana. Y luego, Ok, posterior a eso, continuaríamos en la capacitación en este caso. Ya, muchachos. Entonces, hoy día quedamos hasta ahí. Y asimismo, déjenme, vamos a tomar la fotito. ¿Quién está? Muy bien. Imprimamos. Y vamos al grupo. Listo, ahí estamos ya. Listo, entonces nos vemos mañana y sobre la marcha ya vamos solventando otras cosas, ¿no? Gracias también y que tengan una buena noche. Listo, dije, muy buenas bien, noches, hasta buenas noches, mañana, Inge, compañeros, hasta hasta mañana, luego. hasta compañeros. Gracias, Hasta mañana, Gracias, hasta mañana Inge. con todos. Gracias. buenas Mañana con noches con todos todos. también. Hasta mañana, Gracias, pasen hasta bien. Buenas mañana. noches.